Buenos días, hermanos. Pues muy bien, antes de que tengamos este tiempo de estudio en la palabra del Señor, vamos a pedir también su bendición. Te alabamos, oh Dios, exaltamos tu gran nombre, exaltamos, Señor, quién tú eres, el único Dios vivo y verdadero, el único Dios dueño de esta creación. Fuera de ti no hay otro Dios, fuera de ti no hay otro ser como tú. Señor, tú hiciste todo esto que conocemos, esta creación te pertenece, tú la gobiernas, tú eres soberano sobre ella y en cada cosa que vemos, habla, Señor, de tu sabiduría, de tu poder, de tu omnisciencia, de tu santidad, de tu justicia. Señor, en medio de ella nos hiciste a nosotros, más nosotros quisimos ser nuestros propios dioses. Nosotros sin tener absolutamente ningún recurso, quisimos ser los dueños de esta creación y gobernarnos por nosotros mismos, rechazándote a ti, olvidándonos de ti, en orgullo, en soberbia. Más exaltada sea tu misericordia que hemos leído en este salmo, que hemos leído en este himno. Señor, porque tú no nos diste lo que merecíamos, la condenación, tu ira sobre nosotros. No porque la hayas dejado de lado, no porque hayas hecho vista gorda a ella, no porque tu santidad se haya contaminado, sino porque un justo, un Cordero Santo, se ofreció a pagarla, a sufrir la condenación que nosotros merecíamos, a sufrir la muerte que nosotros merecíamos. Glorias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo y aquella obra ahí en la cruz que nos permite hoy acercarnos a ti, no como antes, no en orgullo, no en soberbia, sino quebrantados, humillados, humildes delante de ti, sabiendo que nada merecemos, Señor, y que todo lo que recibamos en nuestra vida es por tu misericordia. Señor, y aquí estamos delante de tu palabra también, clamando justamente porque por nosotros mismos, ¿qué podemos hacer, Señor? ¿Cómo podemos entenderla? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra vida si no es por tu Santo Espíritu obrando con poder en nosotros? Nuestra carne es débil, somos torpes, somos incapaces, por nosotros mismos somos infieles, dudamos, fallamos. El pecado sigue presente en nuestra vida, mas tú no eres así, Señor. Y es a ti a quien apelamos, es a ti a quien recurrimos de que tú bendigas este tiempo, Señor, juntos en que podemos deleitarnos como congregación, como pueblo tuyo, de esta gran salvación que nos has dado nuestro Señor Jesucristo. Y que tú sigas obrando en nosotros por tu misericordia, por aquel favor que tú das a personas como nosotros, pero para que tú seas el exaltado en nuestras vidas, para que nuestra boca, nuestra vida hable del gran Dios que eres tú y de aquel favor que de manera inmerecida, día tras día, tú nos sigues dando. Pedimos tu bendición en cada lugar que tu palabra sea expuesta, Señor, con fidelidad, con temor, con reverencia, para que tú bendigas a tu pueblo, Señor, en medio de todo este mundo, para que podamos ser luz y sal, para que podamos anunciar este glorioso evangelio que puede sacar a muertos en delitos, en pecados, a vida eterna. Te alabamos, te damos las gracias, Señor, y pedimos y clamamos todas estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como sabéis, estamos en el estudio consecutivo del libro del profeta Habacuc, así que si tenéis allí vuestras Biblias, los invito a que abráis en el Antiguo Testamento el libro del profeta Habacuc y ya llegamos al último capítulo de este libro, de este breve libro, al capítulo 3 del libro del profeta Habacuc. Y en esta sección comenzamos a ver ya un Habacuc diferente al que hemos visto en los dos capítulos anteriores, ¿no? Un creyente, un hijo de Dios que ahora se goza en el Señor, que ahora camina su vida confiado en el Señor. Un hijo de Dios que ahora vive por fe, confiado, seguro en el Señor. Ya no hay, como en esos primeros dos capítulos, ¿no? Inseguridad, dudas, incertidumbre, críticas delante de Dios, sino ahora vemos a un Habacuc que está seguro, que está confiado y que alaba a su Dios, a nuestro Señor.
Y esto no es algo extraño, ¿no? No es algo que nos suene muy extraño porque de hecho en la palabra del Señor abundan situaciones así, abundan ejemplos de hermanos que viviendo circunstancias difíciles, complicadas, se gozan en el Señor, se deleitan en el Señor, en aquel gran Dios que en medio de esa circunstancia los sostiene, los fortalece, les anima. Y a muchos seguramente se nos vendrá rápidamente, por ejemplo, al apóstol Pablo. Hace muy poco el pastor David ha estado llevando un estudio del libro de Hechos en donde nos ha tocado ver justamente muchas de esas circunstancias difíciles que le tocó vivir, persecuciones, golpes, azotes, encarcelamientos. Pero si vamos un momento a la segunda carta a Timoteo, vemos ahí registradas las últimas palabras ya del apóstol Pablo. Él está ya en el último momento ya de su vida. Y en esa vida que ha llevado tanto sufrimiento, él comienza a relatar lo que está viviendo en ese último periodo. Y lo que se escucha de él es que está solo. Muchos de sus colaboradores le han abandonado, le han traicionado, han dejado al Señor, se han ido al mundo. Gente que está en el entorno de él, en donde él está esperando un juicio, se dedica a hacerle la vida imposible. En medio de todo eso, en medio de esas circunstancias, en medio de esa vida que le tocó llevar al apóstol Pablo, su corazón está lleno de gratitud a Dios. Fijaos lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 17. En medio de todo lo que él está relatando, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y fijaos, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tenía Habacuc? ¿Qué tenía Pablo? ¿Qué tenía el rey David? Que los vemos que son capaces de tener este corazón tan lleno de gratitud a Dios. Pues lo que tienen es un Dios grande, un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios lleno de misericordia y que ha prometido estar con su pueblo, animar, fortalecer, consolar a su pueblo en medio de cualquier circunstancia. Y es en ese sentido, es en esa dirección en la que Habacuc hoy nos dirigirá. Nos llevará a que nosotros también confiemos en el Señor, nos animemos en el Señor, podamos alabar a nuestro gran Dios en medio de cualquier circunstancia. Fijaos qué cambio está teniendo Habacuc, ¿no? En esos primeros 2 capítulos, donde lo vemos dudando, donde lo vemos quejándose delante del Señor. El Señor aparece en su vida, le responde, obra con poder en su vida. Y ahora, antes, él que tenía solo palabras de quejas, palabras de inconformidad, palabras de disgusto, solo de la circunstancia, parece que solo estaba más atento a lo que ocurría en el telediario, en las informaciones del día a día, ¿no? Pues ahora sus palabras veremos que van a ser centradas en este gran Dios, en el Dios con poder, soberano, glorioso y que ha prometido obrar en medio de su pueblo. Considerando lo que estamos hablando aquí, considerando hoy nuestras vidas donde están, ¿con qué nos reflejamos más nosotros? ¿Con ese Habacuc del capítulo 1 o con este Habacuc del capítulo 3? Pensemos, hermanos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros mensajes de WhatsApp que enviamos a otras personas, ¿de qué hablan? ¿Hablan solamente de esta crisis? ¿Hablan solamente de conspiraciones? Hablan solamente de cómo reinos humanos parece que van a pasar por sobre todo, van a gobernar esta tierra y parece que van a hacer desaparecer a la iglesia. O nuestra vida habla del único rey verdadero. El único rey que ha permanecido y que permanecerá sobre cualquier otro reino. Aquel rey que mora en los cielos y se reirá de ellos. Aquel rey que se burlará de aquellos que están en su contra, que se levantan en su contra y que en su furor los turbará con su ira, como dice en el Salmo 2. Pues en esa dirección nos va a dirigir Habacuc.
A ese lugar nos llevará Habacuc. Él tuvo que ser animado por el Señor para que viviese en confianza en Él. Ahora Habacuc, el que dejará unas palabras registradas para nosotros, para su pueblo, para sus hermanos, para que confiemos también nosotros en nuestro gran Dios. Así que si estáis ahí ya en Habacuc capítulo 3, pues vamos a dar lectura a todo este capítulo, que es la oración completa de Habacuc. Hoy solo vamos a estar estudiando el versículo 1 y 2, la primera parte, este clamor que tiene allí delante del Señor. Pero para tener el contexto, pues vamos a dar lectura a todo el capítulo 3. Así que si estáis allí, pues les invito a que me sigáis en la lectura. Habacuc capítulo 3, dice la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Selah. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Amén. Bien, hermanos, como les decía, toda esta porción se puede dividir en tres partes y hoy solo vamos a estar en los primeros dos versículos en donde vemos más específicos este clamor de Habacuc, del profeta, hacia el Señor. Y lo primero que quiero invitarles a que veamos antes que entremos de lleno ya a analizar esta oración, es que aquí hay un propósito práctico en las palabras del profeta Habacuc. Habacuc quiere dejar palabras de ánimo a su hermano, a sus hermanos, al pueblo del Señor en medio de la circunstancia que viene sobre ellos. Si recordáis, hemos visto que la estructura del libro del profeta Habacuc es en realidad un diálogo entre el profeta y el Señor. Hay una primera oración, una primera queja delante de Dios, una primera respuesta del Señor. Luego hay una segunda oración del profeta, una segunda respuesta del Señor. Y finalmente llegamos aquí al capítulo 3, en donde tenemos únicamente una tercera oración de Habacuc hacia el Señor, pero con una pequeña diferencia. Habacuc escribe esta oración en imitación a los salmos.
como una poesía. Y fijaos en este lenguaje similar al que se está ocupando en el libro de los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 7, en el versículo 1 dice, Sigaión de David, que cantó Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Esta palabra es Sigaión, una clave musical, este es un poema que se tiene que musicalizar. Y en el Salmo anterior, al Salmo 7, en el Salmo 6, en el versículo 1, dice, al músico principal sobre Nejinot, sobre instrumentos de cuerda. Fijaos en esta nomenclatura musical que tienen los Salmos, pues si ahora vamos al capítulo 3 de Habacuc y volvemos a releer el primer versículo y el último, vemos esta nomenclatura repetida. Dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Habacuc, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot es el plural de la palabra que hemos leído antes en el Salmo 7 de Sigaión. Pues mostrando justamente algún tipo de clave musical que debe ser musicalizado, este poema que ha escrito aquí Habacuc. Y luego en el versículo 19 del capítulo 3 de Habacuc dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda, sobre Nejinot, la misma palabra que habíamos leído en el Salmo 6. Y eso, aunque pareciera una cosa muy común, hermanos, es un detalle muy importante, porque en realidad esta oración de Habacuc es un poema. Y es además algo que Habacuc no quiere que permanezca en secreto solamente entre él y el Señor, sino que fuese pública, que se musicalizara y que incluso se cantase entre el pueblo del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto, Habacuc? Pues hemos visto en los anteriores capítulos, a pesar de esas deficiencias que vemos en su vida que él está teniendo delante del Señor, Habacuc es un hombre piadoso, es un buen creyente y siempre ha mostrado que él ha sido muy sensible al sufrimiento de sus hermanos, al sufrimiento del pueblo del Señor. Se dolía cuando él veía a los justos sufrir, a los que amaban al Señor siendo abusados por los injustos, por los malvados. Y ahora no es diferente, porque él sabe dónde se dirige el pueblo de Judá. Judá será arrastrada al exilio. Serán llevados a una nación pagana donde se adoran otros dioses, lejos de la tierra que el Señor les había dado, que el Señor les había entregado, lejos de aquel lugar donde moraba la presencia del Señor, aquel templo donde podían presentar sus sacrificios de alabanza delante del único Dios vivo y verdadero. En esa deportación sabe Habacuc que irán muchos hermanos, muchas personas que aman al Señor, incluso nacerán allí judíos que se convertirán en buenos creyentes. Tenemos a Daniel, que fue llevado allí, a Nehemías, que están allí en el exilio, ejemplos de ellos. Y por lo tanto, Habacuc sabe que el pueblo del Señor debe ser animado. El pueblo del Señor debe ser fortalecido. El pueblo del Señor debe tener palabras que le dirijan a estar centrados en Dios en medio de esas circunstancias, animados, fortalecidos y con la esperanza, en la espera del que el Señor les libere de aquella situación. Fijaos cómo ahora Habacuc, centrado en el Señor, él también piensa, está centrado en el pueblo del Señor, en el reino de Dios y cómo su vida puede ser de bendición para otros. Cómo a través de su vida él puede animar a otros, fortalecer a otros justamente a que se centren en el Señor a pesar de las circunstancias que están viviendo. Y fijaos en este detalle, hermanos, porque la semana pasada nosotros estuvimos viendo esa tercera cita que se hacía de Habacuc 2:4, más el justo por la fe vivirá, pero en el libro de Hebreos. ¿Os recordáis? Al final de ahí del capítulo 10, donde se nos anima a continuar firmes, animados ahí, confiados en Cristo Jesús. ¿Qué hay en el capítulo 11 de Hebreos? El famoso pasaje, ¿no? De aquellos cristianos, de aquellos hermanos nuestros que se sostuvieron en fe y que el Señor les hizo perseverar hasta el final. Algunos que alcanzaron reinos, algunos que derrotaron ejércitos, otros que murieron en la persecución, en el anonimato, pero con todo siguieron firmes. Son un ejemplo, una muestra de que el Señor puede hacer perseverar a los suyos, cuida a los suyos y permanecer entonces nosotros fieles a Él. Y fijaos, vamos un momento a Hebreos capítulo 11. Nada más repetirnos
vivir por fe, vivir seguros en este gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora comienza a dar aquellos nombres de hermanos que vivieron de esta forma para justamente ser alentados nosotros. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Luego va a hablar de Noé, luego va a hablar de Abraham, de Jacob, de José, de Moisés, de Rahab. De hecho, llega al versículo 32 del capítulo 11, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero ahora viene un listado de aquellos que murieron en medio de las circunstancias, que pasaron dificultades, pero que también son un ejemplo de fe, de confianza, de vivir por fe en este gran Dios. Versículo 35 de la segunda parte dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Para qué darnos este listado grande de hombres que vivieron por la fe? Pues el capítulo 12 nos da esa conclusión. El resumen, por tanto, en conclusión, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y fijaos cómo termina aquí, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Exactamente lo que está haciendo ahora Habacuc. El pueblo se va a ir al destierro, al exilio, a un lugar donde no se conoce al Señor, donde no se alaba al Señor, lejos de la tierra que el Señor les había dado, pero deja estas palabras de ánimo, de consuelo, de fortaleza. Fijaos en Dios, centraos en Él, en esa obra que ha hecho Él en nosotros, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y de este propósito que Habacuc nos está mostrando aquí, por lo menos nosotros podemos sacar dos enseñanzas para nuestras vidas. Debemos estar pensando nosotros también, no solo en nuestras circunstancias, sino en nuestros hermanos también. Alguien que está centrado en el Señor, viviendo por fe en el Señor, también está centrado en el pueblo del Señor, sensible a las necesidades del resto del pueblo del Señor y cómo nuestra vida puede ser de bendición para otros. Que nuestra vida pueda ser justamente de ánimo para otros, de consuelo para otros, que podamos dirigirlos justamente a nuestro gran Dios. Y esto es un deber que tenemos nosotros también, si lo pensamos. Si vamos a la palabra del Señor, Filipenses 3, versículo 17, dice, hermanos, sean imitadores de mí, dice Pablo. Pero ojo, esto no es solo de pastores, esto no es solo de predicadores, dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y esto es importante, hermanos, porque
En medio de las circunstancias que estamos viviendo, alguno estará pasando más dificultad que otro en distintas áreas de nuestra vida y seguramente pues oramos por ello, oramos por esas circunstancias, oramos para que el Señor nos rescate de ellas, nos anime en medio de ellas. ¿Oramos alguna vez nosotros para que el Señor nos guarde de ser un mal ejemplo para otros hermanos? Tenemos ese concepto de reino, de pueblo del Señor, de otros hermanos, y que nuestra vida debiese ser de bendición para ellos, independiente de las circunstancias que vivimos, y que no seamos nosotros no nos convirtamos en una piedra de tropiezo para otros hermanos. Otra enseñanza que podemos también sacar de estas palabras de Habacuc, de este propósito que tiene Habacuc, es el valor de la comunión. El valor de estar aquí juntos como pueblo del Señor, congregados juntos los unos con los otros. Que no es una actividad que tenemos porque el domingo no tenemos nada que hacer, ¿no? Porque si hubiese otra cosa más entretenida, pues bueno, nos vamos a eso que es más entretenido, ¿no? Es parte de nuestra vida. Es esencial para nuestra vida espiritual y también una obligación por lo demás. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Fijaos lo que dice allí. Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos consideramos los unos a los otros? Nos examinamos los unos a los otros para justamente poder estimularnos a vivir una vida en amor, en buenas obras delante del Señor. Versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, nos damos cuenta de la necedad, de lo diabólico, que es esta idea de que, bueno, vienen las dificultades, bueno, me alejo de la iglesia para intentar solucionar todo allí un poco y luego cuando lo vuelva a arreglar, bueno, ya volveré, ya veré cuándo voy yo allí. ¿Os dais cuenta de la necedad que es? El alejarse justamente del lugar donde el Señor puede obrar para ser animados, para ser fortalecidos, para llevarnos a confiar, como lo está haciendo Habacuc, en el Señor, en aquel único que nos puede ser nuestro auxilio, consolar, fortalecernos. Fijaos lo que dice en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿En dónde más vamos a encontrar a alguien que nos diga, confía en el Señor? ¿Qué terapeuta, qué especialista, qué experto nos va a decir, ve a la iglesia y confía en el Señor? ¿Dónde más vas a escuchar? Mira la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mira su sacrificio que ha hecho por ti de manera inmerecida, por pura gracia para darte perdón de pecados y vida eterna. ¿Dónde más vamos a encontrar un consejo así que no sea en la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor, en la comunión con los hermanos, animándonos unos a otros para vivir para la gracia, para la gloria, para la honra de nuestro gran Dios? Pues ese era el propósito de Habacuc, un primer propósito que él tenía para animar a su pueblo. Y ahora les invito para que veamos ya este clamor, esta oración delante del Padre de manera más en específica. Un clamor que Habacuc va a levantar para que el Señor alivie, para que el Señor socorra, consuela a su pueblo en medio de la aflicción y que también le dé la fortaleza para esperar seguros, confiados a cuando el Señor los libere, cuando el Señor los rescate de aquella situación. Y fijaos en la diferencia de Habacuc, cómo Habacuc ha sido realmente transformado por el poder del Señor en su vida. En sus primeras dos oraciones hay temor, hay dudas, hay incertidumbre, incluso tiene la osadía de cuestionar al Señor. Ahora, en cambio, en el capítulo 3, vemos a un Habacuc distinto, que a pesar que las circunstancias no han cambiado, incluso él sabe que van a empeorar
las circunstancias, ahora Habacuc ora con seguridad, ora con confianza en el Señor, sabe a quién se está dirigiendo y ahora él espera confiado en Dios, confiado en nuestro gran Dios. Y las primeras palabras que él tiene dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y a pesar de que de cierta forma Habacuc siempre tuvo una disposición de escuchar al Señor, porque es donde Él va, se presenta delante de Él, si alguien puede arreglar, solucionar esta situación, es Dios, y eleva su clamor allí justamente esperando una respuesta, pues las primeras dos oraciones son muy distintas a la tercera. Su actitud es distinta frente a lo que el Señor le va a responder, porque recordáis en esa primera oración el Señor dice, pues Habacuc le dice al Señor, pues mira la situación del pueblo, mira cómo los malos abusan de los buenos. Pues el Señor le responde, Dios le responde, Dios le habla, Dios le dice, pues sí, he visto esa situación, voy a castigarles y voy a enviar al imperio babilónico para destruirlos, para llevarlos a deportación. Y Habacuc cuestiona la palabra misma del Señor. Habacuc tiene la osadía de decir, momento, vas a enviar a castigar a unos que son un poco malos, pero no tan malos. Y a esos malos vas a enviar a castigarnos. Habacuc desafía a Dios, a la palabra del Señor, a lo que el Señor le comunica, tiene la osadía de responderle, de cuestionarle. Pues no es, no es lo que vemos ahora en su actitud ante Dios, porque ahora lo vemos justamente viviendo por fe. Está confiado en Dios, está seguro en Dios. Y si está confiado en Él, pues sin duda está confiado de su palabra. Sin duda está confiado de su voluntad. Sin duda está confiado de sus designios, de sus juicios. Es como ahora si Él dijese, pues, lo que diga el Señor, eso es. Ya no voy a permitir que las circunstancias me hagan cuestionar la palabra del Señor. Ya no voy a permitir que las circunstancias me desconcentren de aquel que yo debo estar centrado. Es como si dijese, esta vez en lo que yo voy a poner atención, esta vez en lo que yo voy a estar meditando, esta vez lo que voy a tener constantemente presente en mi vida es la voz del Señor. Esa es la única voz que yo voy a escuchar. Y a esa palabra que el Señor le dirá, que Él escucha, dice, oí tu palabra y temí. Y temí. No hay una cuarta oración de Habacuc, no hay una quinta oración de Habacuc, sino que hay una reverencia delante de Dios y de su palabra, de sus mandatos, de sus juicios. Hay una reverencia, hay un sometimiento ahora voluntario, gozoso a los designios que el Señor le ha dado a conocer. Fijaos lo que era vivir por vista en la vida de Habacuc. Dudaba de Dios, cuestionó, tuvo esa osadía de cuestionar los designios del Señor. Y en eso, lo que Habacuc piensa es que él es más bueno que Dios, más justo que Dios, sabe más que Dios y por eso él tiene esa condición de, vamos a cuestionar a Dios, que lo que está haciendo pues no es muy adecuado y quizás yo tenga un plan mejor para él. Fijaos lo aborrecible, lo terrible que es vivir por vista como lo hizo antes, cuando en realidad lo que debiésemos tener siempre presente son las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 20. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Te has preguntado eso alguna vez en tu propia vida? ¿Lo has leído para ti mismo? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Nosotros le vamos a enseñar a Dios? ¿Nosotros vamos a cuestionar sus designios? ¿Nosotros le vamos a corregir diciendo que tenemos un mejor plan que su voluntad? ¿Nosotros que mentimos? ¿Nosotros que engañamos? ¿Nosotros que nos defraudamos a nosotros mismos? ¿Nosotros que defraudamos incluso a los que más amamos en nuestro entorno? ¿Le somos infieles? ¿Nosotros vamos a corregir a Dios? Debemos temer a la palabra Señor, someternos, reverenciar a Dios y a su palabra. Es cierto, hermanos, y lo vemos aquí, tenemos una comunión con el Señor, tenemos una relación con Él, tenemos esa intimidad de poder acercarnos delante de Él, pero siempre en reverencia de que Él es el Creador supremo, glorioso, el Dios de esta creación,
y nosotros somos parte de sus criaturas. Él es el único digno de alabanza, de honor y gloria, y nosotros somos los deudores, los que debemos dar esa alabanza, ese honor y gloria a Él. Eso es lo que está mostrando ahora Habacuc. Ya no hay críticas, ya no hay dudas, ya no hay quejas, sino que ahora hay un sometimiento voluntario, gozoso, en lo que es la voluntad del Señor. Pablo también nos ayuda a algo que debiese ser una realidad en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Cuando estamos viviendo circunstancias difíciles, Romanos capítulo 3, versículo 4. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esa es la actitud de alguien que vive por fe en el Señor y que por lo tanto también vive confiado, seguro en las palabras del Señor, en las promesas del Señor, en los planes del Señor. Y esa es la forma en que el Señor demanda en que un hijo de Dios debe vivir. Y acompañadme, por favor, a este pasaje, que seguramente vamos a tener el privilegio de poder estudiarlo a manos del pastor David. Isaías 66. Y vamos a leer los primeros 2 versículos. Y fijaos cómo se vuelve a mostrar justamente esa diferencia entre este Dios supremo, grande, creador, y lo que somos nosotros y cómo debiésemos estar frente a él. Isaías 66, y leo desde el versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Fijaos lo que dice ahora. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y el que tiembla a mi palabra. ¿Os dais cuenta? Oí tu palabra y temí. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu palabra? Y yo me someto a él, me someto a tus designios, me someto a tu voluntad. Aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, tú eres Dios. También continúa diciendo Habacuc: aviva tu obra, en el versículo 2 del capítulo 3. Está clamando para que el Señor preserve su obra, reavive su obra, que lleve a cabo su voluntad, que se haga su voluntad. Ese es el clamor que está levantando ahora Habacuc. Pues bueno, ¿cuál obra? ¿A qué se está refiriendo Habacuc allí? Podemos tener 2 matices allí en cuanto a esto. En primer lugar, se puede estar refiriendo a aquella obra que el Señor le ha revelado a Habacuc que hará, ese juicio que él llevará delante de las naciones, delante de la nación de Judá, delante del imperio de Babilonia. Y en medio de esa situación, Habacuc está diciendo: aviva tu obra. Ahora, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que se viene sobre su propia nación, Habacuc está satisfecho con el plan de Dios. Habacuc dice: avívalo, hazlo, Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque así el Señor es exaltado, porque así su nombre es glorificado, porque en medio de esa obra que el Señor le ha contado a Habacuc, Él mostrará su justicia. ¿Os recordáis en ese despliegue que Él hace allí? Que Él ha visto el pecado, que Él castiga el pecado, que Él es santo, que Él es justo, que Él es poderoso, que Él es soberano. Aviva tu obra, Señor, haz tu voluntad, porque tú eres el exaltado en medio de las naciones. Pero también hay un segundo aspecto que se puede estar refiriendo también a Habacuc aquí, que es: aviva tu obra, guarda a tu pueblo, guarda al pueblo que tú has llamado, que tú has tomado para ti. Si vamos un momento al Salmo 138 y leemos los versículos 7 al 8, nos dice esto, justamente esta idea. Salmo 138, versículo 7, dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Fijaos lo que dice ahora aquí: no desampares la obra de tus manos. Pareciese que Habacuc estuviese diciendo: Señor, aunque tu pueblo esté en esclavitud, Señor, aunque tu pueblo esté en otra nación, donde tu nombre no es reverenciado, donde no podemos presentar nuestros sacrificios de alabanza, aunque tu pueblo esté como esclavo,
sin libertad, siendo maltratado, conserva tu pueblo. Señor, por tu poder, para tu gloria, para tu honra, guarda un remanente para ti, para que tú seas el exaltado en medio de ese lugar. Señor, aviva tu obra, aviva tu pueblo, sosténlos, permite que en medio de esa circunstancia tu pueblo pueda seguir viviendo por fe en ti, confiado en ti, seguro en ti. Permite que en medio de esa circunstancia donde se adoran otros falsos dioses, permite, Señor, que tu pueblo pueda seguir viviendo de una manera santa, de una manera piadosa, que no se desvíe, que no se vaya detrás de aquellos cultos idólatras. Aviva tu obra. Y tenemos un muy buen ejemplo, hermanos, de esto en el libro de Daniel. Si queréis, me acompañáis al capítulo 1 del libro del profeta Daniel. Daniel fue llevado al exilio a Babilonia justamente cuando el Señor cumplió los tiempos de su promesa. Fue llevado para trabajar allí en los servicios del rey. Eso tenía un costo. Tenían que ser babilonizados. ¿Recordáis cuando vimos eso con el pastor? También tenían que absorber sus costumbres, tenían que absorber su cultura. De hecho, ya no se llamaban de esa forma, sino que tenían un nuevo nombre allí, babilonizarlos, todo el peso de aquel imperio para que asumiesen su cultura, sus costumbres. ¿Recordáis la respuesta de Daniel en el versículo 8 del capítulo 1 de su libro? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. No está de más decir el detalle, hermanos, que Daniel le está diciendo eso a quien es responsable de él dentro del imperio más poderoso de la época, más terrible y cruel, y que los había tomado como esclavos. 4 jovencitos enfrentándose al imperio más poderoso y cruel de la época. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios guardando a su pueblo. Dios guardando su obra. Dios estando con los suyos. Dios protegiéndoles, guardándoles. Dios actuando para que en medio incluso de esas circunstancias, Daniel y sus amigos mostrasen más temor a Dios, más reverencia a Dios que a lo que pudieran hacerle los hombres. Dios avivando su obra. También luego tenemos estas palabras de Habacuc, en donde dice que en medio de los tiempos, hazla conocer. Aquella obra que él está clamando dice ahora, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y ahora solo está dirigiendo que todo eso que él está pidiendo, Habacuc lo quiere para que su nombre sea glorificado, para que el nombre de nuestro gran Dios sea el exaltado, para que incluso en medio de aquellas naciones paganas que no le conocen, que no le reverencian, su nombre fuese glorificado allí en medio de esa situación. Fijaos el cambio que está teniendo Habacuc, hermanos. Que cuando él vio esta ira desplegada de Dios, pues le causó conmoción en su vida, que no estaba de acuerdo, le costaba entenderlo. Pues ahora incluso en medio de este panorama, de esta circunstancia donde se va a llevar su pueblo, en medio de esta ira que el Señor está mostrando allí, incluso en medio de esa circunstancia, lo que busca Habacuc ahora es que su nombre sea exaltado, glorificado en medio de esas circunstancias y en medio como el Señor se está dando a conocer allí. Y otro ejemplo que tenemos también está en Daniel, de cómo el Señor se glorificó en medio de aquel lugar con gran poder. Y si me acompañáis en el libro de Daniel, al capítulo 5, recordamos la escena, también la estuvimos estudiando, ¿no? El rey Belsasar está allí en un gran banquete con mucha gente bebiendo, y cuando ya estaba muy contento con el vino, ¿no? Mandó que le trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor había cogido del templo de Jerusalén, justamente cuando cayó sobre él, para beber en ellos. Vamos a reírnos de aquel Dios que este pueblo ahí tanto alababa, ¿no? Vamos a mostrar lo poderoso que hemos sido nosotros, lo grande que son nuestros propios dioses, que nos permitió allí derrotarles. Pero de repente se acaba la fiesta. Versículo 5 del capítulo 5 de Daniel. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre
que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. Quedó aterrado, más aterrado cuando ninguno de sus sabios pudo interpretar aquello que apareció escrito allí en la pared. Y en esa conmoción, de repente, alguien, ¿no? Bueno, por ahí hay un tal Daniel, ¿no? Por ahí se conoce que en algún momento parece que a Nabucodonosor algo le interpretó, pero bueno, se le llama a Daniel y Daniel da la interpretación. Y fijaos quién es el que se da a conocer en medio de ese lugar, en medio del rey Balsasar. Lo leemos desde el versículo 18, versículo 18 del capítulo 5 de Daniel. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Dios se dio a conocer, ¿no? Incluso en un lugar donde se le despreciaba, en un lugar donde no se le honraba. Incluso cuando el pueblo del Señor estaba prácticamente en el olvido, ¿no? Por allí había un tal Daniel, pero Dios se dio a conocer con poder. Incluso en medio del imperio más poderoso de aquella época, Dios se dio a conocer con poder en aquel lugar. Pareciera que Habacuc lo que está diciendo, no, Señor, aunque tu pueblo esté pasando dificultades, aunque tu pueblo esté siendo menospreciado, incluso aunque tu pueblo esté pasando justamente por una época de disciplina, Señor, muestra que tú no estás en crisis. Señor, muestra que tú no estás debilitado. Señor, muestra que tú puedes operar en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier imperio, por más poderoso que se llame. Exáltate, Señor, para tu propia gloria y honra. Y la última frase que vamos a estar viendo, hermanos, y es que justamente es donde muestra esta condición del corazón ahora de Habacuc, es en la ira, acuérdate de la misericordia. En aquello que se está viviendo, en esa ira que se está viviendo allí, acuérdate de la misericordia. Y hermanos, esto tenemos que recordar lo que lo estamos estudiando en el contexto de Habacuc, donde el Señor le ha dicho, el justo por la fe vivirá. Y en medio de esa verdad es donde vamos a intentar ver hacia dónde está apuntando Habacuc, justamente de que en esa ira hemos podido ser librados de ella, no por unos méritos propios,
sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo, y que viviendo por fe, ahora nosotros vivimos en completa dependencia de nuestro Dios, viviendo, apelando constantemente a esta misericordia que nos está hablando aquí. Fijaos, en primer lugar, cómo ha cambiado Habacuc, ¿no? En esas primeras oraciones, cuando el Señor le habla sobre la ira, que Él va a castigar a Judá, que luego va a castigar a Babilonia, y en medio de eso, pues Habacuc queda turbado, confundido. En cambio ahora está conforme, está satisfecho con los juicios, con los designios del Señor. Él quiere además que sea glorificado justamente en medio de un proceso de ira del Señor, donde Él está mostrando su santidad, su justicia. Y es justamente la reacción a lo que el Señor le ha mostrado en sus respuestas a Habacuc, que Él es el único Dios vivo, verdadero, que Él es todopoderoso, es omnisciente, soberano, es bueno, es justo, Él es aborrecedor del pecado. Por lo tanto, ya no tiene problemas con aquella ira del Señor, porque sabe que no nace de un Dios caprichoso. No es una ira caprichosa, sino que es respuesta a su santidad, de que por su santidad el pecado merece un castigo. Y por nuestra rebelión, pues nosotros merecemos el castigo del Señor. Apocalipsis 4, versículo 8 nos recuerda esta santidad perfecta de nuestro Dios. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. En Dios no hay mancha, en Dios no hay pecado. Y por lo tanto, lo que Él aborrece, lo que Él odia, es el pecado. Fijaos lo que dice el Salmo 7, versículo 11. Dice, Dios es juez justo. Otra vez se vuelve a afirmar que Él es justo. Y dice, Dios está irado contra el impío todos los días. Esto es lo que entiende Habacuc, que Dios no es un dictador, que un día viene y quiere castigar por más. No, sino que Él da el justo pago a quienes se han rebelado contra Él, contra su santidad. Él simplemente no puede tener comunión con pecadores. Él no acepta el pecado ante su santa presencia. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Habacuc lo que está diciendo es su justicia, su ira es correcta. Su ira es merecida. Su ira es justa. Y por eso ahora ya no apela a sus propios méritos. ¿Os recordáis antes? Bueno, Señor, ¿cómo va a castigar a Judá si en realidad no son tan malos como los babilonios? Apela a méritos propios. Bueno, nosotros somos el pueblo, hemos estado aquí, hemos hecho cosas. Ahora ya no hay eso, sino que está justamente apuntando a aquella misericordia por la cual hemos podido ser liberados de esta ira. Porque, fijaos, hermano, lo que está ocurriendo aquí. Hay un clamor de justicia de Habacuc delante del Señor. Pues, ¿quieres realmente justicia, Habacuc? Pues todos los hombres lo que merecen es la condenación, porque todos los hombres se han rebelado contra Dios. ¿Quieres realmente justicia? Pues lo que merece el hombre es la condenación en el infierno, porque únicamente por fe, el justo, por fe, vivirá. Para ser librados de esta ira, otra vez se nos vuelve a hacer mención a aquella obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios para poder ser reconciliados, para justamente mirar esta ira como justa, como buena, como merecida, pero ver también a este Dios de misericordia que justamente nos ha librado de ella y nos dio un perdón inmerecido por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo lo tuvo que vivir, Él lo tuvo que pagar. Ese es el primer aspecto en cuanto a ser justo por fe vivirá en esta apelación que está haciendo aquí Habacuc. Pero también tenemos este segundo aspecto que ahora, considerando esa obra que el Señor ha hecho, considerando esta obra de misericordia de habernos librado de aquella vida de espaldas delante de Él, vivir por fe, hermanos, significa vivir absolutamente dependientes de Dios, confiados en Él, saber que únicamente en Él nosotros podemos sostenernos para poder vivir esta vida agradable delante de Él, que tampoco viene por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas delante de Él. Por eso esta misericordia a la que está apelando aquí Habacuc. Muestra compasión, muestra piedad con aquellos que nada merecen.
Porque fijaos, Habacuc ha dudado del Señor, ha cuestionado al Señor, y no vamos a ser tan severos, ¿no? Con Habacuc. Mejor pensemos en nosotros mismos. ¿Cuándo ha pasado un día, hermanos? ¿Cuándo ha pasado un día en que nosotros no sintamos desidia por las cosas espirituales? ¿Cuándo ha pasado un día en que no hayamos visto en nuestra vida pereza por orar, por acercarnos delante a la comunión del Señor? ¿Cuándo no hemos mostrado nosotros desidia a leer su palabra, a pasar un par de minutos meditando en su palabra? Esa palabra que debiésemos oír y temer. ¿Cuántas veces hemos dudado nosotros de sus promesas? En medio de circunstancias difíciles, ¿cuántas veces hemos preferido correr inmediatamente a alguna solución humana del mundo? Y hemos despreciado estas hermosas promesas que tenemos de Dios en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que merecemos de Dios? ¿Qué es lo que nos debe Dios a nosotros? Es justamente el espíritu que muestra aquí Habacuc, sabiendo que nuestro Señor es quien nos libró de aquella condenación, de aquella ira, pero en quien únicamente nosotros podemos sostenernos. Es nuestra necesidad, nuestra urgencia de estar cerca de Él justamente para poder dar como fruto una vida que sea agradable delante de Él. El Señor dice, lejos de mí nada podéis hacer. Es esa dependencia que está mostrando aquí Habacuc. Lejos de Él, nada podemos hacer. Únicamente de Él pueden provenir las fuerzas que necesitamos para vivir en medio de estas circunstancias. Únicamente de Él puede venir el auxilio, el socorro, el consuelo que nosotros necesitamos para vivir en medio de estas circunstancias. A eso está apelando Habacuc aquí. Y si os dais cuenta, hermanos, qué glorioso evangelio tenemos, ¿no? Porque nos pone en la condición que nos corresponde, humillados delante del Señor, sabiendo lo que realmente somos, sabiendo realmente lo que sale delante de nosotros, que no es agradable delante del Señor, pero también nos levanta en ánimo, en esperanza, en consuelo, en fortaleza, porque justamente este glorioso evangelio no nos hace mirar a nosotros, a las circunstancias, a vivir por vista, sino que nos hace mirar a nuestro gran, bendito, glorioso Dios, el cual es el Padre de misericordias. Él es el que origina la misericordia, de Él sale sin ningún mérito propio, sino que de Él sale y nos puede animar, nos puede consolar, nos promete, por estar en Cristo Jesús, su ayuda, su consuelo, su pronto auxilio. Por eso, hermanos, que nuestra vida debe ser dar a diario alabanza. Por eso vemos ahora en Habacuc brotando en alabanza al Señor por aquella infinita misericordia de nuestro gran Dios. Porque a pesar de lo que somos, el Señor nos rescató. Estamos seguros en Cristo Jesús. Y ahora, por su gracia, nos permite ver lo que real somos, nuestra deficiencia, nuestra incapacidad, pero apelar a quien nos puede dar, a quien tiene los recursos, a quien quiere dar los recursos para fortalecernos, para animarnos. Por eso es que no extraña las palabras de Jeremías. A Jeremías le toca ver la deportación, le toca ver la destrucción de Judá, le toca ver a sus familiares, amigos, o muertos o llevados como esclavos a otro lugar. Pero en Lamentaciones, capítulo 3, dice estas palabras que son absolutamente asombrosas y que apuntan a este glorioso Dios en el cual nosotros debemos depender completamente. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, porque nosotros hemos sido astutos, porque nosotros hemos sido y nos hemos escondido, porque nosotros hemos sido valientes y hemos peleado hasta el final, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Una vida en dependencia completa a Dios, aquellos que viven por fe en nuestro gran Dios. Este glorioso evangelio que nos humilla, que nos pone en humildad delante de Dios, reconociendo lo que somos, que por su gracia hemos sido rescatados, pero que necesitamos a diario su gracia para poder seguir viviendo para su gloria, para su honra, en medio de estas circunstancias. ¿Os dais cuenta cómo ha cambiado Habacuc? ¿Os dais cuenta en estas dos oraciones anteriores a esta
Tercera, cómo Él ahora está, claro, a pesar de la confusión que tiene adelante, a pesar de lo que sabe, de lo que se viene, ahora centrado en el Señor, Él puede tener claras sus prioridades a este Dios grande, a este Dios potente, soberano, pero lleno de misericordia y que tiene absolutamente todo lo necesario para cuidar a sus hijos, para guardar a sus hijos y nos dirige allí. Y muchas veces, como suele ocurrir, que estamos en medio de esas circunstancias, no sabemos ni qué pedir, pues Habacuc tiene claro lo que sí es necesario. Hay hermanos también que están en medio de estas circunstancias, que sufrirán, que lo pasarán mal, que serán llevados como esclavos y ese pueblo también necesita consuelo, ánimo, estar orando por ellos, que el Señor les anime, que el Señor les fortalezca. Y por sobre todo, que en todo ello, que en medio de toda aquella obra, solo uno sea el reconocido, el exaltado, el lleno de gloria, nuestro gran y bendito Dios. Que todo sea para su gloria y para su honra. Que el Señor nos anime, hermanos, a considerar estas palabras de ánimo que deja Habacuc. Justamente un ánimo reconociendo lo que nosotros somos, reconociendo hacia dónde vamos, nuestros pensamientos, nuestros temores, lo que realmente nosotros somos delante del Señor. Viendo esa cruz, por los méritos de otros, porque Él tuvo que pagar lo que nosotros hicimos, humillándonos delante de Él, pero también dejando que esa bendita cruz, el bendito Evangelio, nuestro bendito Señor Jesucristo, nos anime, nos fortalezca, porque podemos acercarnos a quien es todo fidelidad. Aquel que nunca decae en su misericordia, aquel que son nuevas cada mañana y que tiene todos los recursos para sostenernos, para animarnos, para fortalecernos y para, en medio de las circunstancias más terribles, poder hacernos vivir para su gloria, para su honra. Y si tú estás aquí sin Cristo, si tú estás aquí sin este bendito y glorioso Salvador, tu problema no es Babilonia. Tu problema no son las circunstancias difíciles. Tu problema no es la crisis económica. Tu problema es el pecado. El pecado que está en ti, que te ha hecho vivir a espaldas de este Dios Santo y que ha mostrado su juicio en señal de un último y gran juicio, en donde todo aquel que ha vivido a espaldas de Él será llevado a la condenación, al infierno y pagar allí por toda la eternidad una vida aborrecible y soberbia delante del único Dios vivo. Pero nuevas son cada mañana las misericordias de Dios y hoy vuelve a ofrecerlas. Hoy vuelve a ofrecer misericordia. Hoy vuelve a ofrecer un perdón inmerecido a quien ha sido el ofensor. El ofendido vuelve a ofrecer perdón hoy a ofensores. En Juan capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Fijaos qué gran Salvador. Qué gran bendito Salvador nuestro Señor Jesucristo. Y tú puedes ir hoy delante de Él y clamar para que Él te salve. Clamar para que tu sangre cubra aquellos pecados. Arrepiéntete de aquella vida necia, sin sentido, delante de Él, aborrecible, soberbia, delante de este gran Dios lleno de misericordia. Y ahora abraza por fe esta obra de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y vida eterna. Y así ya por fin no vivir como un enemigo de Dios, sino como un deudor de Dios, un deudor de alabanza, un deudor de gratitud por esta gran obra de misericordia hecha en nuestro Señor Jesucristo para con los suyos. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias por quien tú eres, Señor. Señor, ni una eternidad nos bastará para alabarte, para exaltarte, para darte gloria y honra por lo que has hecho en nosotros. Por esta salvación en nuestro Señor Jesucristo. Por su obra, por Él haber hecho de manera única y suficiente el sacrificio necesario que canceló la deuda que nosotros teníamos delante de ti. Señor, ni siquiera nosotros pensábamos en aquella condenación. Cuando escuchábamos cosas del infierno, era para nosotros una película, alguna cosa para asustar a niños, para que comiencen, pero no lo tomábamos ni siquiera en consideración para nuestras vidas. Mas tú tuviste misericordia de nosotros. Señor, tú saliste a nuestras vidas y nos diste un perdón que no pedíamos y que ni merecíamos. Cristo Jesús pagó por él. Nuestro Señor Jesucristo absolutamente pagó toda nuestra deuda delante de ti
Y lo único que podemos hacer ahora, Señor, es alabar, engrandecer, exaltar a nuestro gran bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a mirar aquella obra y ser humillados allí, Señor, por lo que éramos delante de ti, por la obra que nosotros llevábamos delante de ti, por nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestro orgullo. Y, Señor, permítenos que hoy podamos ir delante de esta cruz justamente a matar allí estas muestras de orgullo, de soberbia que sale hoy en nuestras vidas. Ayúdanos a mirar a nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y a hacer morir allí estas voces que nos dicen que fuera de la iglesia podemos encontrar solución a nuestros problemas, que quizás en otras personas, en otros políticos, en otras autoridades podríamos estar mejor, podrían solucionar nuestra situación. Señor, ¿dónde más podemos ir que a tu palabra, que en medio de tu pueblo, para ser animados y confiados en ti? Permite ver esa gran obra de misericordia que tú tuviste en nosotros para con nosotros en nuestra vida, librándonos de aquella inmundicia de vida que teníamos y mirar a la obra de nuestro Señor Jesucristo y estar seguros y confiados de que tú tienes absolutamente todos los recursos para auxiliarnos y que tú tienes esa disposición para hacerlo. Permite que lo podamos hacer considerando, Señor, que te debemos gratitud, honra, gloria a ti, para que lo podamos hacer para tu gloria, para tu honra, para que tu nombre sea exaltado, Señor, en medio de nuestras vidas, para que podamos mostrar justamente nuestras deficiencias, pero que en medio de todo ello tenemos un gran Dios que nos ama, que nos cuida, que nos guarda. Y prueba de ello es la obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Te alabamos, te damos las gracias, pedimos tu bendición y que tu Santo Espíritu nos siga dando profundidad, comprensión de estas verdades y que podamos seguir estudiando justamente este texto de Habacuc y viendo esa declaración final que hace, de que a pesar delante de que de sus ojos, de su vista, no haya nada, no hay absolutamente ninguna cosa en la que pueda aferrarse él con todo, se gozará en ti. Permite que nosotros también podamos llegar a esa declaración de estar seguros y confiados, a pesar que delante de nuestros ojos nada haya, pero contigo estamos seguros. Te pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el único capítulo de Judas, en el versículo 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.